Dios les bendiga a cada uno, a los que se están conectando por YouTube. Dios les bendiga. Quiero decirles que estamos aquí con la iglesia a través de videollamada y tenemos a todos, a varios de la iglesia que están conectados a través de la aplicación Zoom. Y damos a los que están en YouTube, también le damos la bienvenida a esta clase. Vamos a empezar hoy el libro de Romanos, que es uno de los libros más espectaculares del Nuevo Testamento, donde vamos a hablar acerca de cómo Dios nos da la salvación, acerca de la gracia. La Biblia nos habla acerca de la gracia, que por gracia fuimos salvos, ¿verdad? Y por eso vamos a empezar, ya que nos han mandado a casita, pero la palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra, que dice, no pasará. Así que en esta hora vamos a tener una hora, ¿verdad? Vamos a empezar a las 8:10, estamos empezando, y vamos a terminar a las 9:10, ¿verdad? Con esta clase. Cada uno tenga su papel y lápiz. La Biblia dice que mirad que nadie os engañe, así que usted apunte, ¿verdad? Para que ni su pastor lo engañe, sino que sea la palabra que les dé la enseñanza. Amén. Ya nosotros anteriormente ya oramos y ahora vamos a empezar. Yo quiero que vamos a empezar desde, no digo desde el principio, sino que por qué y para quién fue escrito el libro de los Hechos, el libro de los Romanos, perdón. ¿Quién escribió el libro de los Romanos? ¿Alguno de ustedes sabe? Lo escribió Pablo, el apóstol Pablo, quien compartió acerca de la gracia de Dios por la experiencia, ¿verdad?, que él tuvo. Y usted puede leer esa parte de acerca cuando habla de la gracia en Hechos capítulo 9, del 1 al 19, usted lo lee en su casa, ya que tiene mucho tiempo para leer y espero que hayan leído la palabra de Dios en estos días. Y verdad, entonces por la educación que recibió Pablo era un doctor de la ley. En Hechos 22:3 habla acerca de eso, usted lo lee. Escribió estas palabras alrededor del año 57 después de que Cristo murió, ¿verdad? Y se escribió, ¿cuándo fue escrito? Fue escrito en el año 57 y 58 después de Cristo, ¿verdad? Y también para quién fue escrito. Es importante saber para quién fue escrito, porque muchas veces, digamos, la forma en que yo hablo con Nubia, no la hablo con Calixto, porque Nubia es de Colombia y Calixto es de Guatemala, y yo ya sé más o menos las palabras que tengo que usar con Nubia y las palabras que tengo que usar con Calixto. Por eso, ¿verdad? Es importante saber para quién fue escrito, ¿verdad? Y fue escrito principalmente para los creyentes gentiles que eran residentes en la capital del Imperio Romano, que es en Roma, ¿verdad? En aquel entonces se llamaba Imperio Romano, no se llamaba Italia, sino que era el Imperio Romano. ¿Cuántos están conmigo acá todavía? Amén. Ok, primero el fin del libro de los Romanos era darse a conocer a los creyentes ahí, ¿verdad? Pablo quería darse a conocer por ese libro y reclutarlos para la extensión del Evangelio, hacerlos discípulos, ¿verdad? Y damos bienvenida a aquellos que se están uniendo a esta clase, ¿verdad? La segunda razón por la que Pablo escribe esto era para desarrollar y defender la verdad del Evangelio que había estado predicado, ¿verdad? Y la tercera era para animar a los creyentes de Roma y depender exclusivamente de la gracia de Dios para su salvación. Yo quiero que entiendan esto, que nosotros tenemos la palabra de Dios y los primeros cristianos que no conocieron a Cristo, sino que solo aceptaron a Cristo a través de los apóstoles, ¿verdad? Ellos no tenían la palabra donde aferrarse, ¿verdad? Sino con lo que los apóstoles le predicaban, ellos creían, ¿verdad? ¿Dónde fue escrito? ¿Alguien sabe dónde fue escrito el libro de los Romanos? ¿Nadie lo sabe? El libro fue escrito cuando Pablo estaba en Corinto, ¿verdad? Fue cuando estaba en Corinto, y hay varias formas como él escribió. ¿Y por qué le digo esto? No sé si voy muy rápido o ahí vamos bien. Ok, ¿por qué es importante aprender todas estas cosas? Para poder entender el libro. Si nosotros entendemos a quién se le escribió, vamos a entender por qué le escribió de esa manera, ¿verdad?
¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Muy bien. Hace 2000 años antes de Cristo se fundó una ciudad, y eso es bien importante saber. Se fundó una ciudad, y muchas historias acerca del origen de la metodología de cómo Rómulo o Rómelo, creados, estos eran dos personas, eran creados por una loba, se dice que fue creado por una loba, y el origen de la ciudad situada al borde del río de Tibet. Todo esto ya pues sería, y se llamó la República Romana, así fue que comenzó, ¿verdad? Esta ciudad que después se hizo famosa, ¿verdad? En el tiempo de Pablo había 1 millón de personas. Imagínense esto como decir, Roma en ese tiempo era como Nueva York ahora, ¿verdad? Había 1 millón de personas en ese entonces, ¿verdad? Y 20 a 30 mil judíos habían, y habían como 20 sinagogas, y habían un cristiano muy numeroso, porque y se preguntaron cómo llegó el cristiano a Roma, porque recuerde que salió de Jerusalén, y Roma está miles de kilómetros lejos de Jerusalén, ¿verdad? ¿Cómo llegaría el cristiano ahí? ¿Verdad? Todavía eso no está claro, pero en el libro de los Romanos, el 1:8 dice que ya habían cristianos, ¿verdad? Y que eran famosos en el mundo, ¿verdad? En el 12:4, ¿verdad? La iglesia ya estaba establecida en Roma, ¿verdad? Ya los apóstoles que estaban antes de Pablo ya habían ido a predicar ahí. Entonces, lo que quiero que nos enfoquemos ahora es que cuando la iglesia fue fundada, ¿verdad? No se sabe en realidad cuándo posiblemente, ¿verdad?, fue fundada. Después del Pentecostés, no sabemos los días, pero algunos de Roma estuvieron en el día del Pentecostés, o sea que los que estuvieron cuando cayó el Espíritu Santo, algunos de ellos fueron los que salieron a predicar a Roma. ¿Y cómo salieron a predicar? ¿Algunos saben por qué salieron a predicar? Sí, pero ¿qué fue lo que los obligó? Porque ellos dicen que estaban predicando en Jerusalén. Recuerden que se quedaron en Jerusalén y todos tenían las cosas en común, ¿verdad? Y todo eso, y no salían de Jerusalén. ¿Qué tuvo que pasar para que salieran a predicar el Evangelio? Correctamente, recuerde que empezó la persecución. Exacto, empezaron a perseguir a la iglesia, y por eso es que empezaron a salir, y es la única forma. Muchas veces tiene que ser así. Muchas veces, y yo lo digo por mí, porque yo he estado negativo en cuanto a usar lo que es el video. Digo yo, no, la iglesia no estamos estructuralmente preparados para hacerlo. Y mire, esta enfermedad nos ha obligado a hacerlo, ¿verdad? Así fueron los cristianos aquel entonces. Tuvieron que ser obligados, los tuvieron que perseguir para que salieran. Y la Biblia había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, pero no lo habían hecho, solo en Jerusalén, ¿verdad? Y estas son las dos fuerzas, ¿verdad? Y aquí tengo una pregunta para ustedes, y quiero que la apunten para que usted la vaya estudiando. ¿Cuáles son sus fuerzas y sus debilidades para esto, verdad? Para la iglesia antigua. Y aquí tengo yo que una de las fuerzas, ¿verdad?, de la iglesia, que eran maduras y habían alcanzado a otros. Y en medio de la persecución, ellos habían alcanzado gente, y la persecución los hizo buscar más a Dios. Y usted, no sé si han visto, y ustedes han mandado, hay videos pequeños que ahora la gente quiere ir a la iglesia, pero no puede ir a la iglesia, ¿verdad? Aquella gente que no quiere ir a la iglesia ahora sí quiere ir a la iglesia, pero ahorita no podemos. Entonces, ¿pero cuál era el problema? Correcto, cuando tuvieron la oportunidad no iban. Entonces, el problema de la división entre los judíos y los gentiles, había una división. ¿Por qué? ¿Qué los dividía a los gentiles cristianos y a los judíos cristianos? ¿Qué los dividía? La creencia. Muy bien, la creencia. Muy bien, Jazmín.
era la creencia que no los dejaba estar en el mismo sentir. Entonces, aquí hay varios métodos que se usaron allá, ¿verdad? Y eso creo que eso en este momento no lo explicaría porque es un poquito complejo, pero hay un método que es literario, que es el género de literatura, que cómo se escribió, que era discursiva y lógica, o sea que él daba un discurso y lo escribía y lo enseñaba así. Pero hay otro método que se llama panorámico. ¿Cuántos están conmigo aquí? Están escribiendo, ¿verdad? Porque no los puedo ver a todos. Pero, yo sé, es aplicada ella. Entonces, ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Entonces, esa es la pregunta que hace aquí la clase. Y por causa de los problemas de división, oiga bien, que existía entre los judíos y los gentiles. Pablo explica la fe en Jesús y la esencia en que somos uno en Él, dice la palabra de Dios aquí. Oiga bien, esto es importante. Los judíos tenían problemas había hasta división en la iglesia, porque los judíos y los gentiles no estaban en el mismo sentir, ¿verdad? Porque los gentiles, que somos nosotros, ellos creían en la salvación a través de Jesús. Pero los gentiles estaban arraigados por todo desde que fueron liberados de Egipto hasta la llegada de Jesús. Ellos estaban bajo la ley. Por eso ellos estaban tan arraigados en la ley que no podían entender otra cosa. Entonces, la palabra clave aquí en los Romanos, y estoy hablando de la versión de la Reina Valera, mire, apunten estas palabras que son claves en el libro de los Romanos. Nos vamos a tardar, no sé cuánto nos tarde, y por eso hice esta enseñanza. No sé cuánto tardemos de no ir a la iglesia, porque nosotros los viernes tenemos discipulado en diferentes clases, ¿verdad? Pero como no podemos hacer diferentes clases, decidimos hacer una sola para todos. Y hay muchos de ustedes que no han recibido esta clase, ¿verdad? Miren las palabras claves para que usted pueda entender acerca de los romanos. Apunte, la primera es la verdad, la segunda es la gracia, la otra es la fe, la otra es la ley, y la otra es justificar, la ira, juzgar, condenar, evangelio. ¿Van apuntando? Ok, voy a volver a empezar para que la verdad, la gracia, la fe, ley, justificar, ira, juzgar, ¿verdad? Condenar, evangelio, creer, pecado, gentiles, Dios, gentiles, Dios, Jesucristo y Espíritu. Estas palabras le van a ayudar a usted, son las palabras claves, le van a ayudar a entender lo que es el libro de los Romanos, ¿verdad? El tema de los Romanos es justicia, ley, pecado, justificación. Oiga bien, es que la justificación es muy importante. Justificación no tiene nada que ver con justicia. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y la última es santificación. Ese es el tema. Lo voy a volver a decir el tema. Justicia, ley, pecado, justificación y santificación. ¿Lo apuntaron todos? José y yo se lo apuntaron. Correcto. Sí, porque como la han tenido presa todo este tiempo, no ha podido salir de ahí. Sí, vamos a tener que hacer eso. Entonces, lo que dije al principio, ¿para quién era este libro? ¿A quién era mandado? ¿A quién fue escrito este libro? A los romanos, pero ¿a quién? ¿A todo Roma o a quién?
¿Para quién, Pablo? Víctoris. Pablo, ¿para quién era escrito eso? Gilmar. Sí, para los gentiles que estaban en Roma, ¿verdad? Fue escrito. Ok, hay un micrófono que está sonando mucho, no sé de cuál es. Yo creo que sí. Ok, entonces, vamos a empezar, ya teniendo todo eso en la mesa. Hay tres factores que es bien importante. Y la número uno es, y quiero que busquen el libro ahí en Romanos capítulo 16, vamos a leer el 1 al 2. 16 del 1 y el 2, quiero que alguien lo lea, porque no sé si lo tengo aquí. Ajá. Ahí habla Febe, una. Romanos 16, dijo, ¿ah? Romanos capítulo 16 del 1 y el 2, ¿qué dice? ¿Qué dice? Oiga lo que le dice Pablo acerca de Febe. Dice que la recibieran, ¿verdad? Con mucho cariño y que le ayuden en todo lo que necesite. Porque dice, miren lo que es, porque ella ha ayudado a muchas personas y me ha ayudado a mí, dice Pablo, ¿verdad? Así que la traten bien. O sea que Pablo nos está dando una enseñanza que debemos de nosotros aprender y es, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de hacer? Ayudar a las personas, porque el Señor no se queda con nada. Miren lo que dice de Priscila y Aquila en el capítulo 16, ahí mismo, que dice el 3 y el 5. Wow, ok, que dice ahí que le saludaran a Priscila y Aquila, que ellos eran ¿qué? ¿Cómo le llamamos nosotros a Priscila y Aquila? No, pero cálleme esa niña de Delvis. Um, ¿Qué pasó con Priscila y Aquila? Priscila y Aquila eran los anfitriones. Nosotros le llamamos anfitriones de un grupo de crecimiento, porque ahí se enseñaba la palabra, ¿verdad? Entonces era la propuesta, ¿verdad? Había otra visita anticipada antes de que Pablo llegara a Roma, ¿verdad? Y ustedes pueden buscarla ustedes pueden leerla, ¿verdad? Y era el deseo de que ellos le ayuden con su propuesta de misión ir a España. Él quería ir a España antes de ir a Roma, ¿verdad? Entonces, los judíos, hay un énfasis ahí que los judíos y los gentiles juntos, como pueblo de Dios, el papel de los judíos en la salvación de Dios mediante a Cristo la salvación por gracia solamente. Y es lo que los judíos no entendían, ¿verdad? Porque ellos estaban acostumbrados a matar un becerro para que pudiera cubrir los pecados. Pero cuando Cristo viene, Cristo ya no cubre pecados, sino Cristo salva y borra los pecados. Y entonces los judíos estaban en ese dilema, ¿verdad? No sabían qué hacer. Entonces, el Espíritu Santo los llevaba a una verdadera revelación, ¿verdad? Pero a ellos les costaba entender eso, ¿verdad? Hay una forma, lo que pasa que a veces cuando yo los pongo a leer y les pregunto, ¿usted entendió qué dijo? Y me dicen, no. El problema es que no sabemos cómo leer, ¿verdad? Cómo leer, pero
para leer los Romanos es esencial, ¿verdad? Y que Romanos nos pueda no leer solo por leer, sino que nosotros podamos tener una vida transformada a través del poder de Dios. Y Romanos revela, dice que Dios ganó la victoria sobre el pecado, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y la muerte. ¿Por medio de quién? Ok, ese es importante. Él dice Romanos que él ganó la victoria a través de Jesús, quien pagó el precio al morir en nuestro lugar, y dice que destruyó el poder de la esclavitud del pecado sobre nosotros. O sea que él, cuando él muere en la cruz, él paga el precio de la esclavitud y nos hace libres, ¿verdad? Por medio del poder de Dios, ¿verdad? Y los cristianos reflejamos esa obra, ¿verdad? En aquellos. Entonces este estudio de los Romanos va a revelar el secreto para una vida llena del Espíritu Santo. ¿Y será la vida llena del Espíritu Santo hablar en lenguas? Pregunto. ¿Será eso? Recuerden que el hablar en lenguas es una ¿cómo se los puedo decir? No, es una revelación, ¿verdad? Dicen que hablar en lenguas, pero la verdad, vivir en el Espíritu Santo es otra cosa más que hablar en lenguas, ¿verdad? Una respuesta sencilla, ¿verdad? A esto es que cuando leemos el capítulo de los Romanos, ¿verdad? Y uno de los que transformó la carta, recuerden que nosotros la traducieron primero al inglés y después al español, ¿verdad? Y podemos hablar acerca de Martín Lutero, John Wesley y muchas otras destacados personajes de la fe de nuestros tiempos, no de nuestros tiempos, ¿verdad? Ellos transformaron a agentes de cambio al aplicar la verdad de la fe, ¿verdad? Es por eso que Romanos es una de las cartas más organizadas del Nuevo Testamento. Y es donde se habla acerca de la salvación. ¿Por qué a mí me gusta el libro de los Romanos? Porque el libro de los Romanos me abre el entendimiento para saber lo que es salvación. ¿Verdad? ¿Están conmigo acá? Ahora vamos a empezar, ¿verdad? A Romanos, el título de los Romanos generalmente es Libres de culpa por la fe. Así se llama el libro de los Romanos. Y yo quiero que nos vayamos al versículo 1, que es la clave. Nos vamos a ir al versículo clave. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Yo lo voy a leer, solo me dicen amén cuando lo hayan hallado. No, Romanos capítulo 1, 16 al 17. ¿Todos lo tienen? Ok, dice, miren lo que dice ahí. Sí. Miren lo que dice ahí en el 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo. ¿A quién es? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio de la justicia, oiga bien, diga conmigo, justicia. De la justicia de Dios se revela por la fe y no por obras. Acuerde bien. Las obras me dicen a mí que tengo fe, pero las obras vienen después de la fe. O sea que se revela por fe. Y por fe, como está escrito, más el justo, ¿qué dice? Más el justo. Por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Ok, vamos a hacer una cosita acá. Yo voy a pedir, así como hizo la hermana Jessica, si usted tiene a alguien haciendo bulla y algo así, ¿por qué no le pone mute? Para que no se oiga tanto. Mute. Entonces, cuando tenga que hablar, le quita el mute y opina, ¿verdad? Pero manténgalo así porque se oye mucha... Se oye más la bulla de las novelas que tienen prendidos los televisores algunos. Así que, por favor, póngale mute. ¿Ok? Qué barbaridad. Y es que no los tengo, pero bueno, denle gracias a Dios que no los tengo cerca, ¿verdad? Ok,
Yo después les voy a mandar un cuadro acerca lo que es acerca de la justicia de los hombres. Les voy a mandar ese cuadro para que usted lo lea, pero vamos a pasar, ¿verdad? Hay un cuadro que sí se lo voy a explicar y yo después se los mando, porque yo lo pudiera mandar ahora, pero no sé cómo mandarlo. Pero hay un cuadro que habla de la justicia de los hombres, ¿verdad? Que es justicia e injusticia. La justicia de Dios, ¿verdad? Es diferente. Todo eso yo se lo voy a mandar para que usted lo tenga ahí. Pero ya vimos el autor, la fecha, todo eso. Y yo quiero iniciar. Ya vimos el contexto histórico también. Y hay características que tiene el libro de los Romanos como no las tienen otros libros. Amén. Ya le pusieron mute a todos los, por favor. Si usted apaga todo lo que tiene en su casa, va a tener la capacidad de poner atención. Amén. Y así podemos oír los demás. Ok, todas las cartas de Pablo, ¿verdad? De todas las cartas de Pablo, Romanos es la más sistemática. ¿Qué es sistemática? La más organizada. Puede leerse como el tratado teológico, ¿verdad? El que está, dígame hermana. Sí, sería bueno. Pero es que yo ya le subí todo el volumen, pero... Correcto, sí, hagamos todo eso para que para que todos podamos escuchar. ¿Ok? Ahora se oye mejor. Ahora se oye mejor. Ok. Dice que las características del libro de los Romanos es que da un énfasis acerca de la doctrina, ¿verdad? Cristiana, el número y la importancia de los temas teológicos que se tratan en esta carta son excepcionales, hermanos. Por eso es que me fascina a mí el libro de los Romanos. El pecado, la gracia, la elección de la salvación, ¿verdad? La fe. La gente dice, pero si Cristo murió en la cruz, ¿cómo Él va a permitir que se mueran muchos sin conocerlo a Él? Bueno, porque Él lo puso ahí y Él dijo, aquí está la salvación. El que quiera tomarla, tómela, y el que no. Ese es el libre albedrío que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nosotros escogemos en que si la recibimos o no, ¿verdad? El uso extenso del Antiguo Testamento, Pablo regularmente emplea citas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento en sus cartas, ¿verdad? En Romanos, estas citas sostienen el argumento, ¿verdad? Y ahí lo vamos a ver muy bien, ¿verdad? Esa parte ahí de cómo Pablo usa el Antiguo Testamento para hablar acerca de lo que es la salvación en Cristo, ¿verdad? Y otra cosa que tiene el libro de los Romanos es la preocupación intensa por Israel. Pablo escribe de la condición actual de ese pueblo, oiga bien, de su relación con los gentiles y de la salvación final. O sea que Pablo está preocupado porque los judíos, ¿verdad? El pueblo de Dios quiere ganar la salvación a través de todas estas leyes que dejó Moisés. Pero aquí vamos a ver, ¿verdad? Y yo les voy a mandar después por WhatsApp, les voy a mandar las preguntas. Tengo 80 preguntas, así que van a tener un buen tiempito, así que no se van a poder aburrir en todo este tiempo que estemos aquí en casa. Buena cuarentena, así es. O sea que 80 preguntas les voy a mandar, que las vamos a ir haciendo poco a poco. Ahora solo se las doy así, y los cuadros que tengo, ¿verdad? Hay una expresión clave y uno de los problemas más grandes es la traducción. Recuerde que en la traducción, la Biblia dice que cualquiera que le quite una tilde y todo eso, pero no está hablando en ese sentido. En lo que está hablando acá, por ejemplo, recuerde que primero estaba en el griego y el arameo, y después pasó al inglés, después del inglés pasó a muchos idiomas, no sé cuál fue primero ni nada, pero el español fue uno. Entonces, en la traducción, dígame hermana Nubia, ¿qué dijo?
en la traducción se va perdiendo algunas cosas o se van el entendimiento. Por eso es importante usar diccionario cuando usamos algunas cosas, ¿verdad? Mire, yo le voy a decir usted búsquese el 1.17, Romanos 1.17. Y otro que busque Romanos 4, todo en Romanos 4.9 y otro en Romanos 12.6. ¿Verdad? En el español es fe y en el griego es pistis. Pero alguien que me lea Romanos 1.17, ¿qué dice? El justo por o sea que, ¿cómo dice ahí? De principio a fin. ¿Qué dijo ahí, Jessica? Vuélvelo a decir. O sea que la creencia, la confianza es de fe de principio a fin. La fe es el medio por el cual los pecadores pueden experimentar y disfrutar de todas las bendiciones de la salvación, ¿verdad? Es la confianza completa en Jesús. O sea que para la salvación del pecado y del juicio venidero, ¿qué dice el 4.9? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene el 4.9? Ajá, entonces no solo es para los de la circuncisión, sino también para los de la incircuncisión, ¿verdad? Entonces las palabras, todo lo que le estoy diciendo aquí son de las palabras que yo les dije al principio. ¿Cuál seguiría entonces? Seguiría el Evangelio, para que usted se vaya familiarizando con las palabras que yo les dije que son las palabras claves. El Evangelio en griego sería Evangelión. Estamos hablando en el 1.16. Alguien el que leyó el 1.17 que lee el 1.16 porque está cerca. Y está el 11.28, Romanos 11.28. El 1.16, ¿qué dice? Ajá. En otra dicen, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y después al griego. Cuando habla griego, habla de los gentiles. En eso se refiere a eso. ¿Qué dice el 11.28? ¿Alguien lo tiene? Ay, Stephanie, no te había visto. El 11.28, ¿quién lo tiene? Movámonos rapidito. Dale, Gilmar. Ok, mire, la fe es la creencia y confianza. Y el Evangelio es buenas nuevas. Eso es lo que usted tiene que escribir cuando le esté hablando de cada palabra. La fe es la creencia y la confianza. El Evangelio es las buenas nuevas. Pablo usa esta palabra para referirse al mensaje maravilloso de perdón y vida eterna en Cristo, y nadie más. En Cristo. La salvación viene a través de Cristo y de nadie más. Ahora vamos con la otra, la gracia. En griego es caris y en español es gracia. Alguien que lea el Romanos 1.5, otra persona que lea Romanos 5.2 y otra persona que lea Romanos 12.3. ¿Qué dice Romanos 1.5? Vamos rápido. Ok, ¿qué dijo Pablo ahí? ¿Por medio de quién? De Jesucristo y nadie más, ¿verdad que no dice, no menciona a nadie más? Si se da cuenta, no menciona ni al Padre, sino que menciona por medio de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo?
Porque Cristo fue el que pagó el precio. Entonces Pablo dice, por medio de Cristo que pagó por mis pecados, por eso yo voy, ¿y qué dice? Que él predica el evangelio, ¿verdad? O sea que en la palabra de gracia ahí sería el inmerecido favor de Dios. Como le dije, en fe, creencia, confianza, evangelio sería buenas nuevas. Aquí en gracia sería el inmerecido favor de Dios. ¿Por qué dice inmerecido favor de Dios? Este término se refiere a la explicable dádiva. Dádiva es un regalo de Dios, de las buenas cosas, especialmente la salvación. ¿Quién nos dio la salvación? Yo quiero que entiendan eso. Digamos, vengo yo y le digo a Pablo Víctoris, Pablo, te traigo un regalo. Y le llevo el regalo a Pablo Víctoris. Entonces él va a decir, gracias, Pastora Rebella, porque me regaló el regalo. ¿Será que va a estar correcto? ¿Por qué? Exactamente, fui yo quien se lo di. Entonces el agradecimiento va para el que dio el regalo. No es para la pastora, es para mí. Pablo va a decirme, gracias, Pastor Josué, porque me regaló esto, ¿verdad? Ese es lo que está hablando aquí. La inexplicable dádiva de Dios, de las buenas cosas, especialmente la salvación. ¿Quién nos da la salvación? Cristo. Para los hombres indignos que nunca podrían ganarla, eso somos nosotros, nunca la hubiéramos ganado, por obras nunca le vamos a ganar. La salvación es la dádiva gratuita, hecha posible por la muerte de Cristo en nuestro favor, o quien dice, en nuestro lugar. ¿Entendemos eso? Eso es, para mí la palabra clave, esto es para mí, lo digo yo, para mí la palabra clave es la gracia, ¿verdad? Porque Él pagó el precio en nuestro lugar. ¿Entienden eso? ¿Alguien me iba a leer 5.2? ¿Quién tiene 5.2? ¿Alejandra? No lo tiene, es que no tiene ni la Biblia, está grande. Romanos 5.2. O sea que, ¿a través de qué tenemos la entrada? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él fue el que nos dio la gracia. ¿Verdad? ¿Verdad? Exacto. Exacto. Entonces nosotros cuando dice que nos gloriamos en esperanza es que es gozo que debemos de tener aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. El 12.3. Capítulo, sí. Qué bonito eso. Vuélvalo a leer. Mejor así que ahora para los de YouTube, ¿no? Vuélvalo a leer, hermana Jocelyn. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí conforme a la medida de fe que el Señor ha cada uno. Ok. Entonces dice que debemos de tener ¿qué? Un concepto, ¿verdad? Que no tenemos que creernos más porque el único que pagó el precio fue Cristo, ¿verdad? Y a cada uno se nos dio una medida de fe, ¿verdad? Recuerde que la gracia era el intercambio a favor de Dios. Ahora vamos por la justificación. Esta palabra es preciosa y es dikaiosis en griego, justificación. Alguien que me lea Romanos 4:25. Y otro que me lea Romanos 5:18. Y la justificación es el acto de ser declarado justo. Eso es espectacular. Justificación es el acto de ser declarado justo. ¿Ya tiene el 4:25 alguien? Amén. ¿Qué dice? Que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para ser
O sea que, ¿qué nos hizo justos? Vamos a ver, él hizo dos cosas. Hizo la muerte y hizo la resurrección. Vuélvelo a leer, Jessica. Fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. Ok, él dice que él murió por nuestros pecados y resucitó ¿para qué? Para hacernos justos. O sea que por más que yo haga y haga y haga, ¿voy a ser justo? No, ¿verdad? Nosotros somos justos por Él. Pero ¿qué viene después de la justificación? Ya cuando yo soy justificado, ahí es cuando vienen las obras, ¿verdad? Mi justificación, ¿qué me prueba que estoy justificado? Las obras que yo haga. Las obras. ¿Entienden? Entonces, si yo no estoy justificado, las obras que yo haga no me van a dar fe de que soy justificado porque van a ser no gratas. ¿Me entienden? Entonces, las obras no sirven solo para que nos demos cuenta, digamos, Juanita, voy a poner un nombre cualquiera, wow, las obras que ella hace declaran que ella es una persona justa. No por lo que es, porque la justificación viene a través de la resurrección de Cristo. Mire lo que dice aquí, lo que yo le dije, ¿verdad? La justificación es el acto de ser declarado justo. El término legal que usa Pablo, es un término legal que usa Pablo para describir la transacción espiritual por medio de la cual Dios, que es el juez, declara acepto delante de él. Ok, imagínense que nosotros estamos en una corte, ¿verdad? Muchos hemos ido a corte por ticket y todo eso. Entonces estamos en la corte, está el juez, está el abogado, el prosecutor que le llaman aquí, que es el abogado de la ciudad o de donde estemos, que es el que nos está acusando. Y nosotros tenemos un abogado, ¿verdad?, que nos está defendiendo. Entonces, Cristo es el abogado que nos está defendiendo. El prosecutor es el que nos acusa, es el enemigo que nos acusa. Y Dios es el juez. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo, como era un doctor en la ley, él declara estas cosas, ¿verdad? Y dice que él declara aceptos delante de él a aquellos que confían en Cristo y en lo que hizo por ellos en la cruz del Calvario, ¿verdad? El veredicto es posible solo porque Cristo pagó todas las demandas de la ley contra los pecadores. Entonces recuerda cuando viene el persecutor, no sé cómo se dice en español, si alguien me ayuda, viene y dice, bueno, él se pasó en la luz roja y de ahí se llevó un semáforo, dio la vuelta en rojo y empieza a decir todo lo que hicimos. Entonces dice pero ya llegamos a un acuerdo con el abogado, hablamos con el abogado defensor y se lo vamos a hacer un cargo menor, no le vamos a poner, que eso es lo que hacen acá. Entonces viene, dice el juez, por lo que tiene escrito en la ley, ok, porque no se le hicieron un cargo menor, le vamos a cobrar tanto. Entonces, el abogado que tenemos nosotros, él paga el precio, Cristo paga el precio. Entonces es ahí cuando ya dice el juez, puede irse. ¿Por qué podemos irnos? Porque ya no le debemos nada. ¿Me entienden? Se lo pongo un ejemplo así para que podamos entender, ¿verdad?, cómo trabaja lo que es la justificación. ¿Estamos claros en eso? Estamos viendo todas las palabras que se van a usar en el libro de los Romanos para que podamos, cuando ya las veamos, usted va a entender, justificación, ya no necesita averiguar o se quede perdido en el anonimato porque no entendió qué era eso. Ahora vamos con ley, que es nomos, en griego. Que ley quiere decir los mandamientos dados por Dios. Ley son los mandamientos dados por Dios. Había una pregunta, ¿había ley en el tiempo de Abraham? ¿Había ley mosaica en el tiempo de Abraham? No. Sí, había. No. ¿Qué pasó, Nubia? Vamos a hacer el conducto. No había, recuerde que la ley comienza en Moisés. En Moisés. Y ya, antes de Moisés ya habían pasado 400 años, solo en Egipto ya habían pasado casi 400 años. Más lo que pasaron antes de que pasó Jacob, que pasó, ¿cómo se llama? José, cuando fue vendido, y todas esas cosas antes de, o sea que pasaron muchos años antes de haber la ley mosaica. ¿Entendemos eso?
Entonces, ok, vamos a ver la ley. Alguien que me lea 2.12. Hay unos que no están participando. Pablo solo lo veo. Todos somos feos. Pablo lo veo, pero no, Pablo Víctor y no participa. Y Gilmar tampoco. 2:12. Y Delvis. Amén. Calixto habla? Calixto tampoco, ¿verdad? Ok, alguien que 2.12. ¿Quién lo tiene ya? Romanos 2:12. Amén. ¿Qué dice? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también, han pecado, sin ley también perecerán, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ujú. Amén. Ya vamos a explicar eso. El 4.13, ¿quién lo lee? Romanos 4.13. Si usted quiere, ¿Qué pasó que no estás leyendo? dice que lo que leyó Alejandra es que si usted va a vivir bajo la ley, va a ser juzgado bajo la ley. ¿Qué dice Romanos 4.13? Fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino para la justicia de la fe. Vuélvelo a leer porque no oí al principio. Acércate un poquito más. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería Heredero del mundo. sino por la justicia de la fe. Ajá. O sea que los mandamientos que fueron dados por Dios, Pablo enfatiza tanto el carácter santo de la ley como la incapacidad del hombre. Oiga bien lo que dice aquí, la incapacidad del hombre pecador para vivir conforme a ella, o sea, conforme a la ley. La ley se convierte en una carga y en una maldición hasta que la dejamos en Cristo, quien cumple perfectamente todos sus requerimientos. O sea que el único que cumplió la ley fue Cristo, nadie más. Amén. ¿Verdad? Por eso es que dice, lea alguien Romanos 7.12, vamos a leer ese más. Hay muchos más, pero pues vamos a leer ese. ¿Qué dice el 7.12? 7:12. De Sí. manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que la ley es santa. Pero el problema, mire, lea Romanos 10.4, el problema es que no podemos cumplirla. Es demasiado santa para nosotros. Por eso es que Cristo, que la cumple, tuvo que venir. ¿Quién la lee el 10? Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, Ajá. para justicia a todo aquel que cree. ¿Oyeron eso? ¿Cuál es el fin de la ley? Cristo. Cristo, ¡Wow! para justicia a todo el que cree. O sea, ¿por qué para justicia? Porque mire, es que yo quiero que me entiendan. Algunos dicen, no, que ahora en el Nuevo Testamento la ley no es que la ley ya no vale, no, la ley sirve para que nosotros entendamos cuando le fallamos, en qué le fallamos. Cuando le pecado. Exacto, pero lo que está diciendo es que ya la ley ya nos enseñará en nosotros porque ya Cristo vino, cumplió la ley y dijo, hasta aquí llego, soy yo el que voy a pagar el precio y aquí se acabó. ¿Verdad? Por eso habla de la justificación, que es un acto de ser, ¿qué? Declarado, ¿qué? Justo. Justo. Entonces, me gustó el 10.4, que lo vuelva a leer porque me gustó ese 10.4. ¿Qué dice? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, el fin de la ley es Cristo, pero ¿para qué? Para justicia a nosotros, para que usted fuera justificado a través de Cristo, no de las obras que yo haga. El último es que está precioso, léame 13:8. Amén. Léelo, Dice, Stephanie. no debáis a nadie nada, sino el amor, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está.
No me acuerdo con quién estaba hablando hace 2 días, que estaba diciendo, no, que yo no hago esto, yo no hago esto. Sí, pero estás enemistado con tu hermano. Y la Biblia, una de las cosas, habla que el amar al prójimo, ya uno cumple la ley. Y le digo, muchos nos fijamos en otros pecados, aunque para los ojos de Dios los pecados son iguales, ¿verdad? Pero nosotros los seres humanos tenemos niveles de pecado, ¿verdad? Y le digo yo, bueno, si nos vamos a eso como humanos, le digo yo, el no amar al prójimo porque estaba enemistado con una persona, no, que yo no le hablo, no me acuerdo quién era, es mi hermano pero no le hablo. Entonces le digo, pero ¿cómo puedes juzgar esto y lo otro si no puedes hablarle a tu propio hermano de padre y madre? Entonces le digo yo, es peor eso, porque la Biblia nos dice que si no amamos a nuestro hermano, ¿verdad? ¿Entienden eso? Entonces por eso es que habla de eso. La otra palabra es, ya nos quedan 10 minutos para terminar, la otra palabra es propiciación. A los que escribieron, creo que vamos en orden, ¿verdad? Los que hablamos al principio. Propiciación. Propiciación. Ajá, que en el griego es gilasterión. Wow. ¿Qué dice gilasterión? La propiciación es la satisfacción de la santa ira de Dios contra el pecado. Oiga bien, voy a volver a repetir, eso es lo que tienen que escribir. La santificación, la satisfacción, que está satisfecho pues de la santa ira de Dios. O sea que cuando Cristo mueve la cruz, la satisfacción de Dios, ¿verdad? Esa fue la satisfacción de Dios porque Él le dio muerte al pecado. Miren lo que dice eso. Amén. La rebelión, y alguien que me vaya buscando Romanos 3:25. La rebelión contra Dios resulta en la ira de Dios y debe ser enfrentada con juicio, dice. Al morir en nuestro lugar y tomar nuestros pecados sobre él mismo, Jesús satisfizo la ira justa de Dios contra todos los que creen. ¿Qué dijo entonces? ¿Qué dijo Cristo? Se fue ante Dios y le dijo, aquí está el recibo de que yo pagué lo que el ser humano debía. ¿Verdad? Amén. Eso es lo que quiere decir la propiciación. ¿Quién tiene 3:25? Romanos. Amén. ¿Qué dice? Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habías cometido antes. Entonces, ¿por quién somos justificados? A todos, les pregunto a todos, ¿por quién? Por Cristo, Jesús. ¿verdad? Entonces, lo que yo haga me va a justificar. No. Denis, lo que yo haga me va a justificar. No, ¿verdad? No miro a Fabi, dice ahí, no la veo. Ok, y ya casi terminamos, pero quiero que miremos 1, 2, 3 más. Vamos a ver 4 más y con eso terminamos. Ya nos quedan como 6, 7 minutos. Dice la redención. Alguien que me busque Romanos 3:24 y Romanos 8:23. Qué lindo el 8:23. El acto de la redención, que es opolutrios, opolitrosis se llama en griego, es el acto de liberar a alguien por pagar un precio. ¿Verdad? Redención. Pablo usa este término económico en un sentido teológico para describir a Cristo, que Cristo pagó el castigo requerido por Dios. ¿Quién estaba cobrando ese castigo? Dios, por nuestros pecados, es decir, la muerte. Dice que la paga del pecado es muerte, es una ley que Dios dio. ¿Verdad? Es una ley que Dios da. Entonces, requería haber hecho el pago. Usted y yo tenemos que morir. ¿Verdad? Pero vino Cristo, dio su propia vida en la cruz. Cuando creemos, Jesús nos liberta del pecado. ¿Qué dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante a la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién es la redención? Cristo Jesús.
Cristo Jesús. Ajá. ¿Y qué dice el 8.23? Que ese me gusta a mí. El 8.23. ¿Alguien lo lee el 8.23? Porque se está durmiendo. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Wow. Amén. O sea que este cuerpo, recuerde que este cuerpo vuelve al polvo que le dio, pero vamos a ser redimidos, vamos a tener otro cuerpo. O sea que ya no se me van a ver las ojeras aquí en esta, ¿verdad? Sino que va a ser un cuerpo, ¿verdad? Redimido. Ahora, la otra es la justicia. Sireno. Nos queda la justicia. ¿Qué dice la justicia? Dikaisume. Ay, Dios mío. Bueno, ahí después se los mando. Alguien que rápido me busque Romanos 3.5, Romanos 5.17 y Romanos 9.30. ¿Qué es redención? No, la justicia dijimos, ¿verdad? Sí, justicia. Justicia es el nivel de pureza de Dios. Oiga bien, el nivel de pureza de Dios. Está Romanos 3.5, Romanos 5.17 y Romanos 9.30. Se lo voy a leer por mientras ustedes lo buscan. Es el nivel de pureza de Dios o la veracidad y fidelidad propia de Dios. Dios es santo, por lo tanto, no puede tolerar el pecado. Es a través de Jesucristo que podemos hallar la justificación que es agradable a Dios. Cristo no solo se lleva nuestros pecados, sino que Él nos otorga su perfecta pureza. Oiga bien, Él nos da la perfecta pureza. ¿Qué dice el 3.5? Pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diremos? Que Dios es justo cuando nos castiga. Habló según criterios humanos. Hablo según criterios humanos. ¿Qué dice el 5.17? Gilmar, ¿qué dice? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¡Wow! ¡Qué bueno es eso! Entonces, la justicia viene a través de uno solo. ¿Entiende eso? No podemos atribuírselo a nadie más. A nadie más podemos atribuírselo, sino que solo a Cristo. Eso está bien entendido. Salvación, solo queda salvación y pecado. ¿Qué dice salvación? Queda sotería. No crea que en el griego dice sotería, no dice soltería. Sotería. ¿Ok? Ni lotería. Ni lotería tampoco. Salvación. Alguien que me lea Romanos 1.16 y Romanos 10.10. Romanos 1.16 ya lo leímos. Sí, ahorita lo vamos a leer. Dice que justicia, recuerde que aquí era justificación y esta es justicia. Este lo haré. El nivel de, ya lo leímos, no, salvación, perdón, me equivoqué. Es salvación, es 1.16 y Romanos 10.10. Salvación es liberación. Esta palabra suele usar en la Biblia para describir a alguien que es rescatado del daño físico. Pablo usa la palabra mayormente para denotar la liberación del pecado y sus consecuencias mortales. ¿Qué dice el 1.16? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que crean alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no son. Es poder de Dios, de verdad, es poder de Dios. ¿Qué dice el 10.10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está, porque el corazón se cree para justicia. Es por eso que miran ustedes mucha gente en la iglesia que dice que va a la iglesia y que es cristiano, pero la verdad nunca creyó en su corazón ser cristiano, ¿verdad? Y denle chance a Gilmar, que ustedes no le dan chance a Gilmar, que es muy lento, ¿no? Se duerme. Las mujeres siempre ahí. Las mujeres siempre mandan. Ahora vemos la última palabra de hoy y es el pecado. Pecado.
Alguien que me lea Romanos 3:9, Romanos 5:12, Romanos 7:11 y Romanos 8:2. Y ahí terminamos. ¿Qué es pecado? 3:9, 5:12, 7:11, 8:2. 7:11, 8:2. Todos son romanos. Dice que pecado, espérese un momento, Gilmar. Hoy sí, pero va Gilmar, nadie le quita el puesto. Ok, mire, pecado es el perder el objetivo. Ese es el pecado. O desobedecer la ley de Dios. ¿Qué dice Gilmar? 3:9. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a Dios, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. What? No te entendí, Gilmar. Tenés que leer bien, Gilmar. Ok. Solo Dice, bajo pecados. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? No, está preguntando, ¿qué pues somos? ¿Mejores que ellos? Hay que leer bien. Mejores, ok. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Exacto. O sea que todos estábamos bajo pecado. ¿Qué dice el 5:12? 5:12, rápido, vamos. Qué barbaridad. Dormidos. Alguien que me busque el 7:11 y el 8:2 de Romanos. 5:12. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Otra vez vuelvo a leer, no le entendí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, entonces el pecado entró a través de un hombre. Eso es lo que está queriendo decir. El otro que sigue. 8:2. 7:11. Ajá. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio la muerte. O sea que dice Pablo que por el mandamiento que dice lo engañó y se aprovechó de él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y por ahí mismo iba la muerte. Dice, ¿qué dice el 8:2? De qué barbaridad. Despierten. Y ustedes a mí. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, los primeros versículos estamos viendo que el pecado entró por uno y fuimos pecados. Y que por andar pecando me llevó a la muerte. Pero este 8:2, ¿qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús, vida, después de que Jesucristo nos dio vida con Él, dice que nos quitó del pecado, ya no somos pecadores porque ya nos perdonó. Y lea en Romanos 14:23, este no se los dije y con ese cerramos. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Wow. O sea, no que estaban dudando. Ustedes pueden leer eso después. Dudaban de qué come, qué no come, que si como esto, que no como esto, que si veo esto, que... Entonces dice, si no estás dudando, ya estás pecando, ¿verdad? Entonces dice que, ¿cómo dice al final Stephanie? Porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, por eso es que el pecado dice aquí que es desobedecer la ley de Dios. Pablo suele usar varias diferentes palabras griegas para describir la tendencia de los humanos para rebelarnos contra Dios.
El pecado puede ser ampliamente definido como cualquier actitud o acción que se oponga al carácter o la voluntad de Dios. O sea que el pecado es lo que trae la muerte, es decir, la separación de Dios. La muerte es la separación de Dios. Nosotros conocemos la muerte solo como cuando muere el cuerpo. Nos morimos, ya pasó a mejor vida, dicen. Pero Pablo aquí está hablando acerca de la muerte. La muerte es la separación de Dios. Perdemos el contacto con Dios. Entonces, sí, aquí vamos a dejar esto por hoy. Pero no sé, Calixto estuvo callado, no hizo nada. Pero yo creo que todos, ¿verdad? Si miran que alguno de ellos no se conectó, llámelo, mándenle un mensaje que se conecte, ¿verdad? El domingo vamos a ver cómo lo hacemos. Yo necesito por lo menos 2 personas, ¿verdad? Que puedan ir a la iglesia para que podamos grabar lo que es el domingo, ¿verdad? Esta es una enseñanza, el otro, vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Aquí caben más de 100 personas, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo hacemos para que estemos conectados. Clarifica, caben 100 personas en la computadora. No, en el programa, más de 100 personas. Porque van a creer que estás en una iglesia. No, en la iglesia no. Solo van a ir los que yo llame para que nos ayuden. Que son como 2 nada más. Sí. No, que nos ayude, por ejemplo, Calixto nos ayudó el domingo pasado, pero necesitamos unas 2 o 3 personas más. Porque Ahí si... está Jessica, que es más inteligente. No, Jessica está enfermita, la vamos a dejar, no queremos que se enferme más. 14. Bueno, qué bueno, porque estamos empezando y yo se los mandé allá un poquito tarde, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga a cada uno, cuídense, ¿verdad? Siempre limpiándose las manos y todo, y que el Señor los bendiga. Vamos a orar, ¿verdad? Y darle gracias a Dios, ¿ok? Señor, te damos gracias por esta clase que hemos recibido, Señor. Gracias por tu sabiduría, Señor, porque nos das tu palabra para poder entenderla y poder tener el conocimiento fresco, Señor. Yo te pido por cada uno que ha estado conectado con nosotros a través de aquí, de en vivo, Señor, por su familia, sus hijos, sus hijas, que todos, Señor, que ellos prevengan cualquier cosa y tú los guardes, Señor. Declaramos que sobre ellos, Señor, tú estás siempre en control, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que aprender es a obedecer, ¿verdad? El obedecer es mejor que los sacrificios. Te damos gracias por aquellos que van a ver en YouTube. También, Señor, que tú estés sobre ellos. Declaramos, Señor, y sabemos que tu palabra no se puede detener. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Señor, te damos gracias, Señor, por cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y gracias por sus ofrendas. Gracias. Lo que han hecho.